La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase discipular número 56 de Herramientas Discipulares. Hoy estamos continuando con la edificación acerca de entender la obra del Espíritu, la obra del Evangelio en nosotros y entender por qué necesitamos el bautismo y qué produce el bautismo en el Espíritu en nuestras vidas. Habiendo entendido de que el Evangelio no viene a cambiarnos, sino lo que hace es presentarnos quiénes somos en esta nueva vida espiritual, podemos ahora decir que la obra del Espíritu Santo en nosotros es conducirnos a la verdad. No conducirnos a la verdad en una forma de razonamiento, sino presentarnos a nosotros mismos en Cristo. Dice Juan 16:13, estas son las palabras de Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y tomando lo que decía el escritor a los Hebreos, esta verdad es la vida espiritual, esta verdad es la vida en el Espíritu, no es una verdad en forma de razonamientos, sino que el Espíritu Santo va a conducirnos a la madurez, a quitarnos todo lo que es mentira en nosotros, todo lo que es falso, todo lo que es del viejo hombre, porque el viejo hombre es en esencia una construcción mentirosa. Solo la obra del Espíritu puede producir en nosotros la madurez. Entonces, dice Juan capítulo 14, verso 15, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes. Vea que Jesús le dice a los discípulos: no pueden recibir el Espíritu Santo porque no lo conocen. O sea que conocer al Espíritu Santo es indispensable para recibirlo. Eso es lo que está diciendo Jesús. En realidad los discípulos no tenían un conocimiento en forma de información del Espíritu, sino lo que les está diciendo Jesús es: ustedes van a recibir al Espíritu porque yo les voy a dar un otro conocimiento. Esto es conciencia, esta es la conciencia del Espíritu, que tiene que ver con el conocimiento espiritual. Y Él les va a decir, dice que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve, no lo conoce. Esta es la relación entre los sentidos y los razonamientos humanos, que tanto el apóstol Pablo insta a las iglesias: cuídense de las huecas filosofías, cuídense de los razonamientos humanos, siempre busquen la vida, siempre busquen las cosas vivas, siempre busquen la forma del Evangelio que a ustedes les presentan la vida que portan en el Espíritu, porque esa es la tarea del Espíritu, y es por eso que el bautismo que tiene dispuesto el Evangelio es un bautismo donde la antigua vida es sepultada y nacemos a una nueva vida. Es decir, que el bautismo en el Espíritu es ese momento donde por primera vez es revelado a nosotros la vida espiritual. Primero es anunciada, segundo es creída y recibida, pero debe haber en un momento, y es por eso que esta clase pretende sencillamente dejarle a usted con una oración y un clamor. Si usted ha recibido el bautismo en el Espíritu, seguramente lo que ha sucedido es que usted tuvo una revelación, una apertura de ojos. Es el Espíritu mostrándole a usted que hay una nueva vida impartida y que esa es la vida espiritual, y que usted ya no es más la persona que era antes, aunque esa vida
natural y humana, aunque esa alma todavía siga con sus comportamientos. Ya no podrá decir que no lo vio. Usted ha visto quién es usted en el Espíritu. Por eso el bautismo en el Espíritu no es una experiencia que tenemos una noche, sino es una realidad a la cual habitamos día a día. Es todos los días. Y cuando a partir del bautismo espiritual, cada vez que expresamos algo que no condice con la vida espiritual, tenemos el testimonio del Espíritu. Tenemos el testimonio, y esa conciencia ya no nos acusa, sino que nos dice: ese no eres tú, despójate del viejo hombre. Por eso tenemos una conciencia perfecta delante de Dios, donde decimos: ya no camines en las viejas maneras, no camines más en las viejas formas, deja que tu alma se humille, que tu alma vaya a la sepultura para la cual debe ir, para que resucitemos a la nueva vida, que es esta vida en madurez expresando el Señor. Entonces es necesaria la vida espiritual para recibir al Espíritu Santo, ya que esa es la vida en la cual conocemos. No había este bautismo en el Espíritu Santo, no podía darse al nivel de lo que Jesús está presentando antes de la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque es la vida espiritual la que habilita el bautismo. Y este bautismo es cuando el Espíritu Santo viene y nos presenta. De hecho, voy a decirle algo que podría ser un dato anecdótico, pero no menor. Muchas veces, o diría todas las veces, el bautismo en el Espíritu produce nuevas lenguas, el poder hablar en lenguas y orar en lenguas, que no es un orar en lenguas por repetir frases cortas sin sentido, sino que trae a nuestra conciencia natural una evidencia de que ahora opera en nosotros otra vida que contiene un lenguaje nuevo. Y de hecho le animaría a usted que usted investigue, quizás aunque sea por una búsqueda en un motor de búsqueda en internet, decir qué relación tiene el lenguaje con la conciencia. Se va a asombrar muchísimo. Darse cuenta que el lenguaje y la conciencia son dos cosas que van muy, muy de la mano. Porque así es el bautismo en el Espíritu en nosotros, revelándonos esta nueva vida que la conoceremos. Sí, nuestra conciencia del alma conocerá esta vida espiritual en la medida en que vamos creciendo, madurando, produciendo más fruto del Espíritu. Pero a partir de esta clase, ¿qué quisiera que usted pudiera reflexionar? Saber de que presentada la vida espiritual a nosotros, entonces a partir de allí deberíamos querer, anhelar todos los días, manifestar un poco más de esa vida, de ese gobierno, de esa realidad, de esos anhelos espirituales, saber de que algunas veces nuestra alma estará en tristeza y nuestro espíritu estará en pleno gozo. A veces nuestra alma querrá seguir en rencores, en contiendas, seguir en sus viejos modelos de enemistades, pero allí está nuestro espíritu, en pleno amor. En el espíritu amamos aún hasta los que nos dañan. En el espíritu estamos en plena certeza de salvación. En el espíritu, y esa madurez, si nos entregamos a la tecnología del espíritu y del evangelio, entonces podremos conocernos más y más, tal como fuimos conocidos por Dios. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima clase. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientasdiscipulares.com o vía mail a herramientasdiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como @AbelBallistreri. Gracias por estar aquí.